Don José. Oiga, a toda nuestra audiencia, tenga cuidado, hay aviso de marea profunda, hay oleajes fuertes, hay 2 huracanes en el Caribe. Está Florence y Ellen. Florence va rumbo al suroeste de los Estados Unidos, va a pegar directo. Puerto Rico está fuera en este momento. En Puerto Rico todo el mundo está temblando. Tenga mucha precaución por lo que está ocurriendo. Vamos al plano interno. Fíjese, Fernando, estimados televidentes, la semana pasada pasaron tantas cosas que, estando fuera, me estaba tratando de entender cuál sería la matriz informativa que nos estarían presentando para hoy, para hacer control de riesgo en quienes se vieron afectados. Miren los eventos. Durante la semana pasada y el fin de semana, 3 importantes testigos, algunos testigos claves, se echaron para atrás, uno delante de un juez, y escuché a un fiscal decir que lo que vale fue el primero. Mire usted las cosas que están pasando. Entonces yo me preguntaba, ante el derrumbe de lo que estaba ocurriendo, ¿qué iba a pasar? Entonces, en el transcurso de la semana también nos dimos cuenta de algo, y esto se lo voy a decir porque le quiero hacer un comentario a los amigos que dirigen la Iglesia Católica en Panamá. En el caso de Guadalupe Castillero, ¿se acuerdan? En la demanda que puso el abogado Alvin Widen actuando como abogado del señor Fanuco, estableció una demanda civil por 2 millones. Después, cuando vino la avalancha de críticas, pero fue avalancha, ¿así? Decidieron bajarla de 2 millones a 25.000 y mantuvieron el caso allí. Cuando uno tiene un hecho de esta naturaleza, lo que Fanuco debió hacer fue retirar la demanda totalmente y salirse de ese embrollo en que él mismo se metió, o lo metieron, y metió de ello a la Policía Nacional. Porque la Policía Nacional todavía no nos ha dado una explicación de qué fue lo que pasó internamente con el comisionado. Y si queremos hablar de transparencia, necesitamos saber. Bien. Ese manejo del manejo del control de crisis parcial es como, por ejemplo, cuando usted dice que una mujer está ligeramente embarazada. La mujer o está embarazada o no está embarazada. Punto. No hay términos medios. Ninguna mujer puede estar ligeramente embarazada. Igual, usted no puede hacer un control de daños quitando parcialmente el problema. O lo quita o no lo quita. Al quitarlo parcialmente lo que hace es embarrarse más. Es evidente que la falta de peso en lo que estaban haciendo, ese disparate que hicieron jurídico, les reventó en la cara. Y fíjese, entonces ahora la matriz informativa. Nada más observe hoy. Voy a coger 2 periódicos. Crítica, hoy. Si usted abre la crítica de hoy, usted se va a dar cuenta que el periódico La Crítica, con mayor objetividad que ningún otro periódico, le ofrece a usted la versión de la señora Isabel Estanciola y en la media página, de la página 3, la versión completa del periodista Álvaro Alvarado, con una declaración por escrito, textualmente. Eso es periodismo. Y poner la versión de los que se retractaron. Claro. Ese es periodismo. Hoy, te compre La Crítica y usted está mejor informado. Cuando usted va a la prensa, al periódico La Prensa, de todos los periódicos en Panamá, el único periódico, los 2 únicos periódicos, que sacan el nombre del cura involucrado en una investigación, mencionado, debo usar la palabra correcta, en una investigación, en La Prensa y Mi Diario. ¿Y por qué? Porque en la matriz informativa de control de daño, los que manejan la información de inteligencia, estos policías de aquí de la presidencia, lo único que saben es hacer ruido más grande para ocultar otro ruido. Entonces ellos necesitaban sacar el tema de lo que estaba pasando en la iglesia, que hay una investigación en desarrollo, para tener otro tema, para que todos comentemos otros temas y nos olvidemos de lo que estaba ocurriendo en el caso de los pinchazos telefónicos. Ese es el objetivo de eso, y por eso aparece en esta matriz informativa del periódico La Prensa hoy, el único periódico que lo tiene
es La Prensa y mi diario. Pero no solamente eso. En el periódico La Prensa, debajo, en el faldón, a página 6, 7, no recuerdo ahora mismo, dice, AFU, la cara visible del CENIS. Yo le quiero recordar a los amigos de la prensa que la información que están diciendo de AFU es falsa. Y le digo porque este caballero que está aquí hablando con ustedes, a mí me tocó manejar el caso de CEMIS y Alvin Widen era contralor, y se los puedo decir. AFU fue un chivo expiatorio que utilizó una estrategia de comunicación diseñada por ese gran estratega Julio Ligorría, guatemalteco, para poner a AFU como el chivo expiatorio, la cabeza, él era el que había que hacerle todo, una estrategia diseñada, de estrategia que nosotros logramos desbaratar. Y Tito AFU le puede decir a ustedes lo que yo estoy diciendo. O el contralor, excontralor Widen. Fue toda una estrategia montada con ese sentido. Entonces, este nivel de desinformación, de tratar otros temas para tratar de disminuir lo que está pasando. Y fíjese el error que comete ayer Monseñor Ulloa. Cuando el Monseñor Ulloa sale a dar una conferencia de prensa, que no es conferencia de prensa, la primera cosa que usted debe hacer es que cuando usted va a una conferencia de prensa, usted toma preguntas. Nadie da una conferencia de prensa para leer comunicado. Entonces mande un vocero o manden la información. Nosotros, aquí en este canal. O súbala en YouTube como la procuradora. Nosotros, en este canal, teníamos toda la información con más detalles desde el fin de semana. Completa. Y con prudencia. Y por haber vivido este lawfare que le tienen a cierta gente aquí, esta empresa decidió no publicar absolutamente nada. Nada. De los nombres. Se publicó lo que dijo Monseñor. Pero Monseñor se equivocó porque ya él sabía que esto estaba en los medios. Entonces, creo que el Monseñor ayer cometió el mismo error que cometió Fanuco. Usted cuando va a hacer un análisis de control de riesgo o una acción de control de riesgo, tómelo completo. Entonces, Ulloa, el obispo, obvió el nombre. Juan Carlos Tapia fue uno de los que anoche le estaba diciendo, es un error. Claro que era un error. Porque hoy sale a dónde, en el periódico de La Prensa, porque la idea era poner ese nombre en la mente. Nosotros no vamos a decir la información que tenemos, porque nosotros vamos en contra de ventilar los casos jurídicos porque presumimos la inocencia del padre Cosca. No porque seamos cómplices, sino porque la Constitución nos mandata en su artículo 22 a concederle la presunción de inocencia a él. Y no hemos estado aquí todos los días defendiendo la presunción de inocencia para caer en el ridículo de estar acusando a nadie. Yo sí creo que lo que ha quedado en evidencia es que durante la semana pasada varios testigos demostraron cómo se está desarrollando lo que se conoce en inglés como el lawfare o la guerra judicial. Y yo el miércoles, antes de salir del canal para otra misión, les decía a ustedes que yo quería saber qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia con todo lo que se está diciendo. Pero hace varios meses, muchos meses atrás, yo he venido denunciando cosas que están pasando en el Consejo de Seguridad. Y cuando yo leí el comunicado del señor director del Consejo de Seguridad, Rolando López, en decir que ellos no hacen, yo me estaba riendo. ¿De qué está hablando él? Nos está mintiendo. Porque ellos estaban hasta el cuello en estas cosas. Y yo le conté a ustedes reuniones que yo sostuve con él y con un capitán, con testigos, investigando a un magistrado de la Corte sin la debida autorización del único estamento de gobierno del Estado que puede hacer eso, que es la Asamblea Nacional, previa autorización de aceptación de la comisión de credenciales de un delito, del fiscal que pida a los jueces de garantías autorización para las investigaciones. Pero ya los tenía investigados todas las cuentas. O sea, ahora hay 3 testigos.
que ponen en evidencia o que al menos cuestionan fuertemente lo que estaba ocurriendo y que coinciden con hechos que conocemos. Entonces uno se pregunta ahora, ¿va a haber una investigación sobre esto? La Corte Suprema de Justicia, que no tiene capacidad constitucional para estar juzgando a Ricardo Martinelli, insistirá hoy en la estrategia de negarle la fianza cuando ya existen evidencias claras de la manipulación de todos estos casos. Fíjense que tratan de subir maliciosamente el caso de la Iglesia Católica, que debe ser investigado, sí, claro que debe ser investigado, pero también debe deslindarse con certeza jurídica quiénes están implicados y quiénes no, y cuando tengan, lo hagan público, cuando deba hacerse público, que es cuando se lleve a la gente al proceso del sistema penal acusatorio, porque ellos serán juzgados por el sistema. Esto pasó hace 2 meses, lo de Cosca, y nosotros lo sabíamos hace 1 mes. Y sabíamos que esto iba a ser utilizado en el momento preciso para tratar de hacer lo que querían hacer. Levantar el morbo contra la Iglesia Católica. Entonces uno se pregunta, ¿quién tiene esa mente tan dañada para hacer estas cosas? Entonces aquí hay los siguientes hechos. Primero, un testigo dice que fue ocasionado. Otro testigo dice, y menciona los mismos nombres, no voy a darle a ellos la veracidad, pero hay que abrir una investigación. El juez pide una investigación. ¿Cómo pueden condenar a alguien cuando el principal testigo frente al juez, que es cuando vale al final del día, dice que lo que él dijo, y se lo dijo, no fue que vino frente al juez? Y eso creó una conmoción el martes. Una conmoción a todos los niveles. Y se suma a eso otras declaraciones más. Entonces nos salen con lo de la iglesia ahora. Que hay un hecho que ocurrió, creo que por ahí por el 1 de julio de este año. Y nosotros tenemos más detalles, pero no vamos a usar ningún detalle de nada. Y no por ocultar nada, sino por respeto a la Constitución y a la ley. Entonces fíjese cómo actúan los diarios de prensa, publican las versiones completas. ¿Cómo actúan otros medios? Tratando de manipular la información. Sacan todas las declaraciones, que son las noticias. ¿Qué es lo que la gente estaba leyendo el fin de semana, Fernando? Las declaraciones de la señora Isabeleta Tanciola. Las declaraciones del señor Ronnie Rodríguez, la de Grasal. Y el comunicado que saca el señor López es una evidencia clara de que está hasta el tape en eso. Porque el negocio de él es mentir. El negocio de los espías es mentir. Usted nunca le crea a ningún espía. Su negocio es mentir. Llega un momento que miente tanto que pierde la realidad. No, y se come sus propias mentiras. Y la realidad, a diferencia de un espía que puede elaborar todas las teorías de conspiración que le dé la gana, un fiscal tiene el problema que si trabaja con las teorías conspirativas y armadas de un espía, cuando llega al juicio, donde él tiene que usar la verdad material, se encuentra con la dificultad que la verdad material no existe. Entonces comienzan a inventar cosas. Y es importante que entendamos esto en el marco de la situación que se nos está generando con los Estados Unidos, en el mundo en general y en medio de un proceso electoral. Entonces están todos los opinólogos, sin ir a los hechos. Por ejemplo, hoy La Estrella de Panamá tiene un editorial sobre el caso de China. Me parece que debemos leerlo. El Panamérica tiene todo un análisis de lo que pasó, de las posiciones de Ricardo Martinelli sobre estos casos. Entonces aquí se plantea una serie de problemas. Ante tanta irregularidad, mi pregunta es, ¿qué va a hacer la Corte? Si la Corte decide negarle la fianza a Ricardo Martinelli, está cometiendo un grave error. Mantener preso a Gustavo Pérez y a Garús, después de lo que ha pasado, es una ignominia. Yo no digo que no terminen los procesos, sí,
Pero además, ¿qué pasa si esto fue montado? Son otros los culpables. La simulación de un hecho punible. La simulación es un delito. O sea, yo no puedo inventar un proceso contra Fernando. Por eso que cuando usted hace auditorías chuecas, usted está inventando un hecho punible. Y eso lo condena la ley. Entonces estamos frente a situaciones complicadas, pero sencillas. Y el país no se va a romper ni se va a ir a 1000 pedazos. No, 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 no. Otros se irán a romper. Pero el país va a seguir. Nosotros vamos a superar toda esta crisis y vamos a ir para adelante. Solo lo dejo de ese tamaño. Vamos a ver la reacción de hoy. Porque esto es un proceso en desarrollo. Es el deterioro, todo el sistema de lawfare. Todo se derrumba cuando tiene que confrontar la realidad. La mentira, como instrumento de lucha política, siempre es derrotada en algún momento del desarrollo de la guerra política. Estamos dentro de esos momentos. Así que mucho cuidado con lo que están haciendo. Y le digo a Monseñor que cayó en la trampa, porque no pude entender claramente que ya la decisión de hacer público el nombre la habían tomado al margen suyo. Nosotros lo sabíamos y nosotros teníamos la información y no la sacamos. Bien, vamos al plano político ahora. A ver. El PRD entra en sus últimos días de campaña. Pero fíjense que todos estos temas opacan la campaña. ¿Ya? Hay tantas cosas que ver que la campaña pasa desapercibida, pero está pasando la campaña. Y por lo que noto, y como es normal en cualquier proceso electoral, cuando se ataca al final, las fuerzas comienzan a irse a su verdadero valor, y el que estaba muy alto comienza a bajar, y el que estaba muy bajo comienza a subir. Ahí creo que la campaña se ha estrechado. Usted no podemos hacer ninguna predicción porque no tenemos instrumento de medición, pero sí sabemos lo que está ocurriendo en términos cualitativos. El discurso de Valladares es mucho más contundente que el de los demás. Por supuesto. El discurso de Cortizo sigue siendo jugar en la zona de poco peligro. Cero compromisos, más eslogan. Por ejemplo, el eslogan de en mi partido no se miente, en mi partido no se roba. Entonces se queda compensado por un dicho popular, dime con quién anda y te diré quién eres. Si yo digo que soy moralista y después me encuentro por ahí con algunos, me ven en bandas delincuenciales, entonces ¿qué moralista soy yo? Pues? Conmemoras, hombre. ¿Sí? Entonces, creo que la campaña se va a estrechar. Vamos a ver, al final nosotros vamos a darle la transmisión y usted tiene que ver algunas cosas. ¿Cuántos van a votar? ¿En qué áreas gana Cortizo? ¿En qué áreas Valladares? ¿En qué áreas Zulay? ¿Cuál va a ser la reacción de todo? Esta es una campaña que se ha vuelto agria internamente. Hay serios problemas de unidad y hay serios problemas que amenazan. ¿Por qué? Porque el partido PRD es un partido que se ha movido hacia la derecha sin ideología de derecha. Es por su accionar que es de derecha, ni siquiera tiene ideología. Como consecuencia, es víctima de todo un proceso de destrucción interna que genera la corrupción. Entonces, cuando usted está en esa estructura y comienza a parecerse que usted está en lucha contra la corrupción, tú comienza a preguntarle, ¿qué corrupción tú me estás hablando? Porque nadie le ha planteado a usted un verdadero entendimiento de la corrupción. Nada más le doy esto y termino aquí. ¿Usted se dio cuenta del incidente que pasó en un teatro? Inmediatamente vinieron los opinólogos a reducir, con el carácter reduccionista que da. La ignorancia es audaz. El problema son los padres. El problema son que no lo den. El problema de nuestros jóvenes descarriados es mucho más complejo. Es la marginalidad que una sociedad como esta ha generado en esos jóvenes. Y lo que tenemos que preguntarnos son las causas de eso. ¿Cuántos de esos vienen de hogares realmente? ¿O cuántos vienen de hogares destruidos? ¿Cuántos vienen marginados? Y entonces lo que utilizamos son argumentos para marginarlos más. Cuando no entendemos el problema, lo que hacemos es agravarlo. Ese simplismo nos está matando. Hoy también estamos a víspera
porque el 11 mañana arranca el panameñismo su campaña. Campaña. Hoy el partido Alianza arranca su postulación. También arranca su campaña el partido FAP. Nosotros estaremos hablando más de política. Mañana le traigo el tema de lo que está pasando en el acuerdo de Odebrecht-Tesa, que se dijo que Odebrecht estaba demandando. Nadie está demandando a nadie. Cuando usted va a un tribunal, lo que va es en la busca de un acuerdo. De hecho, le puedo adelantar, la mayoría de los temas que están en ese acuerdo, léaselo, en ese solicitud de arbitraje, es para llegar a un acuerdo. Y la mayoría son cosas tangibles, que están acordadas ya entre Tesa y Odebrecht. Lo que pasa es que el director de Tesa no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo. Si pierde, y lo va a perder, porque ya esos acuerdos que tiene que pagar todas las costas de abogados. Entonces uno tiene que mirar las cosas, no es una demanda, es un arbitraje para llegar a acuerdos que ya están preestablecidos casi. Bueno, después le hablo sobre las medicinas. Colmo es lo de SACIR, que fue a las Naciones Unidas. A las Naciones Unidas, SACIR. Y le hablo sobre licitaciones, claro, porque son los temas que están en el ambiente. De manera que estamos en una situación compleja, vamos a darle seguimiento a lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, vamos a darle seguimiento a todo el manejo de esta matriz complicada que tenemos frente a nosotros y lo que está pasando en el plano internacional. De que le prometo de que aburrido No vamos a estar. no vamos a estar. Hombre.